bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Cristina Mateo, del equipo de Top Doctors España, y hoy nos acompaña el doctor Rodríguez Laiz, especialista en aparato digestivo, que recientemente ha sido honrado con el galardón de la Medalla de Oro de la Sociedad de Patología Digestiva. Buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias. En la entrevista de hoy vamos a abordar una dolencia que muchos pacientes sufren en silencio, que es el reflujo gastroesofágico. Respecto a esto, doctor, existe una inquietud creciente por el aumento de pacientes con reflujo y me gustaría preguntarle por qué existe el reflujo y cuáles serían los síntomas más prevalentes. Bueno, el reflujo es una entidad que supone el paso del contenido del estómago al esófago. El contenido del estómago es ácido y pasa al esófago, que es básico, dando lugar a problemas. Esta diferencia o este paso arriba se produce por muchas razones. La sintomatología más frecuente, obviamente, es el conocido por el azor, pero hay algunos síntomas que son extradigestivos porque pueden dar incluso afectación de vías respiratorias altas o de la naranja de la garganta, de la cavidad oral, dando laringitis, afonía, etcétera. Entonces, esto viene todo definido desde los criterios de Roma, de Montreal 2006, que han ido variando en los años hasta Roma 4, que son los que actualmente atendemos, porque es una enfermedad que todas las enfermedades van cambiando en cuanto a criterios, a nomenclatura, a diagnóstico, incluso a terapéutica. Entonces, doctor, ¿cuál sería la o las causas del reflujo? El aumento de la presión intraabdominal lugar a que al aumentar la presión entre el abdomen, si no hay una válvula que cierre arriba, pasa el contenido de la cavidad abdominal hacia arriba, en este caso del estómago hacia el esófago. Entonces, por ejemplo, situaciones como la obesidad o el embarazo dan lugar a que ese aumento de la presión pase. Además, hay muchas sustancias que se saben que disminuyen la utilidad o el modo de funcionamiento del cardiac, que es el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, se sabe que determinadas sustancias como el alcohol, como la menta, como el tabaco, dan lugar a que ese cardiac sea menos funcionante y, por tanto, permita el paso de la válvula en modo inverso. En el modo normal, esta válvula permite el paso desde el esófago al estómago hacia abajo, pero no la viceversa. Si esa válvula pierde, o bien por causas exógenas como las que hemos comentado, o bien por aumento de la presión abajo, pierde su funcionalidad y, por tanto, no tiene freno a que pase hacia arriba, dando lugar a la subida del ácido y, como decía, puede condicionar síntomas no solo digestivos, sino extradigestivos. Y ahora me gustaría preguntarle por la hernia hiatal. ¿Qué es exactamente y cómo contribuye al reflujo? Sí, de manera genérica, la hernia es una parte que sale desde su ubicación por un orificio que no es habitual. Entonces, las hernias inguinales sale entre músculos corporales, la hernia del ombligo sale por la vida umbilical. Y en este caso, el hiato esofágico es un agujero que tenemos en el diafragma, que es por donde pasa el tubo digestivo. Ese hiato esofágico, que está condicionado por el diafragma, cuando por aumento de la presión pasa una parte de la cavidad abdominal, en este caso del estómago, hacia arriba, es una hernia a través del hiato esofágico. De ahí viene la denominación de hernia hiatal, porque una parte del estómago pasa por encima del diafragma. Entonces, ese efecto que hace tanto el hiato esofágico como el propio músculo de impedir que suba el ácido, al estar por encima de eso, hace que no haya ningún freno y el ácido de esa parte del estómago pueda correr sin problema hacia las partes superiores del esófago. ¿Y de este modo podría dar lugar a otros síntomas o complicaciones? Claro, esto da lugar a las primeras complicaciones, que son que ese ácido daña una mucosa que no está preparada para ese pH, hace que se altere, dando lugar en primera instancia a la esofagitis. Cuando esa esofagitis es crónica o está mucho tiempo, hace que haya un cambio, lo que llamamos una metaplasia, y que haya un cambio y aparezca lo que llamamos un epitelio especializado de metaplasia. Ese epitelio especializado, también conocido de manera en nuestro ámbito como epitelio esófago de Barrett, es una situación que se sabe que en el tiempo del esófago. Entonces, en la medida que nosotros evitamos el reflujo, evitamos las complicaciones como esofagitis, y al evitar la esofagitis evitamos que aparezca este epitelio, que es precursor del cáncer de esófago. Y ante esta situación, doctor, ¿cómo podemos prevenirlo? Nosotros lo que tenemos que hacer primero es tipificar o diagnosticar el reflujo. Una vez diagnosticado el reflujo, se produce en primera instancia, hay que ver las causas anatómicas, sea por una gastroscopia, aunque el reflujo propiamente dicho se mide mediante una exploración que se llama pH-metría, que colocamos unos electrodos en el estómago y unos electrodos en el esófago que miden el pH. Si nosotros denotamos que el paciente, cuando ha comido o sin comer, aparece ácido en el esófago, ese ácido está en un lugar que no le corresponde.
Esa pHimetría la distribuimos a lo largo del día y nos da exactamente aquellos puntos en los que el esófago está sometido a acidez, a un pH distinto del que debe de soportar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros somos capaces, mediante la pHimetría, de diagnosticarlo. Luego, por la endoscopia, vemos qué causa, por ejemplo, la hernia de hiato que hemos comentado, si existe, que lo favorece. Y, a su vez, la endoscopia sirve para ver el daño que ha producido. En primera instancia, si existe esofagitis en sus distintas categorías, o en segunda instancia, si existen las complicaciones como el esófago de Barré o, eventualmente, incluso el cáncer de esófago. Luego, a su vez, esto da lugar también a otro tipo de alteraciones, como la estenosis esofágica por el reflujo, etcétera, etcétera, que son todas las situaciones no solo sintomáticas, sino que a medio plazo puede dar problemas. Manera de controlarlo, hay que hacer la gastroscopia en el tiempo para controlarlo, y manera de tratarlo. En primera instancia, lo tratarnos por los conocidos protectores, que son inhibidores de la bomba de protones, que hace que cambie el pH del estómago de manera que, aunque siga habiendo un reflujo, ese reflujo no es tan ácido, por tanto no es dañino para la mucosa del esófago. En segunda instancia, pacientes que con eso no tienen suficiente o que requieren dosis muy altas, le podemos ofrecer otra serie de soluciones, por ejemplo, las soluciones quirúrgicas. La cirugía antiguamente con cirugía abierta, como es la funduplicatura de Nissen, actualmente incluso la hace por medida endoscópica. Hay una técnica ahora muy novedosa que se llama MUSE, por la cual por endoscopia podemos hacer una funduplicatura, se llama una funduplicatura directa que se hace del estómago, y otra serie de técnicas, incluso la paroscópica, que hace que desaparezca ese reflujo porque cerramos de nuevo ese cardias que permite el paso de abajo arriba. Y ya para concluir, doctor, me gustaría preguntarle a estos pacientes que, en caso de que se tuvieran que someter a una cirugía, ¿a qué aspectos deberían atender tras la operación? ¿Qué deberían tener en cuenta? Bueno, esta es una cirugía a la que se debe acceder con la mejor disposición posible. Una persona que sea obesa debe de llegar a una cirugía con 10 kilos menos. Una persona que tenga un problema de reflujo debe de llegar de la manera más sencilla, puesto que después de la cirugía, sea laparoscópica o abierta, a día de hoy la mayoría saben por vía laparoscópica, ese esfínter queda cerrado, pero si lo seguimos sometiendo al estrés que la lleva hasta ahí, pues va a volver a tener el mismo tipo de problemas en cuanto al reflujo. Pues, doctor, muchas gracias por habernos atendido. Damos por concluida la entrevista. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Y para terminar, quisiera recordarles que pueden solicitar cita con el doctor Rodríguez Light a través de nuestra página web topdoctors.es. Gracias de nuevo, doctor, y que acabe de pasar un buen día. Muchas gracias, encantado.